Mi hijo me echó de casa después de espiarlo con una cámara. Jamás imaginó que acababa de heredar 6.4 millones de dólares. Las palabras se quedan suspendidas en el aire como el humo de una vela que se acaba de apagar. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Solís, tengo 64 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. O vivía, porque ahora ya no sé dónde pertenezco. Esta mañana me levanté como todos los días a las 5:30 de la madrugada, con las rodillas crujiendo como madera vieja y los pies hinchados que ya no me caben en mis zapatos de siempre. Mi bata azul, esa que tiene un pequeño agujero cerca del bolsillo pero que me sigue dando calor, colgaba en el respaldo de la silla como una amiga fiel. La casa olía a café recién hecho y a las tortillas que había dejado calentando en el comal desde la noche anterior. Era mi rutina de 38 años, desde que me quedé viuda, desde que Daniel tenía 6 años y yo me convertí en padre y madre, en sostén y refugio. Mis manos, llenas de manchas de la edad y cicatrices de tanto trabajo, temblaban ligeramente mientras preparaba el desayuno, no por nervios, por cansancio, un cansancio que se había instalado en mis huesos y ya no se iba. Daniel bajó las escaleras con esa cara que ponía cuando algo lo molestaba. Tenía 42 años, pero a veces me miraba como si yo fuera la niña caprichosa, y él, el adulto responsable. Se había casado con Laura hace 5 años, una mujer de sonrisa perfecta que siempre encontraba la manera de hacerme sentir pequeña sin decir palabras hirientes directamente. Sus comentarios eran como alfileres, pequeños, precisos, dolorosos. ¿Otra vez frijoles refritos, mamá?, me dijo Daniel, revolviendo los huevos en el plato con el tenedor como si fueran algo desagradable. Ya ni para variar el menú sirves. Su voz tenía ese tono que había aprendido a reconocer en los últimos meses. No era enojo exactamente, era fastidio, como si mi presencia fuera una molestia que tenía que soportar todos los días. Laura apareció detrás de él, perfectamente maquillada a las 7 de la mañana, con su blusa blanca almidonada y sus zapatos que nunca tenían una marca de polvo. «Déjala, amor», le dijo a Daniel mientras me miraba de reojo. «Ya está grande. Que se entretenga al menos haciendo algo útil». Se rió con esa risita que sonaba como vidrio quebrado. «Aunque sea cocinar lo mismo todos los días». Me quedé paralizada frente al comal, con la espátula en la mano y un nudo en la garganta que me impedía responder. Estaba en mi propia cocina, la cocina donde había criado a Daniel, donde le había enseñado a hacer las cuentas de matemáticas en la mesa de madera que su padre había construido con sus propias manos, pero me sentía como una intrusa, como una empleada doméstica que ya no rendía lo suficiente. «Mamá, ¿me escuchaste?», Daniel alzó la voz, y yo regresé a la realidad. «Te pregunté si ya preparaste mi camisa azul para la presentación de hoy». «Sí, mijo. Está colgada en tu closet, planchada y con almidón. ¿Y mis zapatos?». «Limpios y boleados». «¿Y mi almuerzo?». «En el refrigerador, en el Tupperware azul. Milanesas con puré como te gustan». Laura suspiró exageradamente. «Daniel, ya pareces niño chiquito. Tu mamá no va a estar siempre para todo». Me miró con esos ojos fríos que tenía. «¿Verdad, Carmen?». Algo en su tono me erizó la piel. No era una pregunta inocente, era una advertencia. Esa tarde, mientras recogía la ropa del tendedero en el patio trasero, escuché sus voces que venían de la sala. Hablaban en voz baja, pero el eco de la casa vieja llevaba sus palabras hasta donde yo estaba. Al principio pensé que discutían sobre trabajo o dinero. Siempre discutían sobre dinero, pero cuando escuché mi nombre, me quedé quieta detrás de la puerta que daba al patio. «Ya no puedes seguir así, Daniel. Tu madre está volviéndose una carga». «Lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Es mi mamá. Tu mamá que te chantajea emocionalmente cada vez que mencionas la posibilidad de un cambio. Que se hace la víctima cuando le sugerimos que busque actividades para personas de su edad. No se hace la víctima, Laura. ¿Es que qué? ¿Que te da lástima? Daniel, tenemos planes. Queremos viajar, remodelar la casa.
Tal vez tener hijos algún día. Y ella está aquí, ocupando el cuarto que podría ser la nursery, gastando agua caliente, electricidad, comida, y encima esperando que la atendamos como si fuéramos sus sirvientes. Mis manos temblaron y dejé caer una de las sábanas al suelo. La recogí rápidamente, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. ¿Carga? ¿La mujer que había trabajado doble turno limpiando oficinas para pagarle la universidad? ¿La que había vendido sus pocas joyas para costear su boda? Tú no entiendes, Laura, continuó Daniel. Ella sacrificó mucho por mí. Después de que murió mi papá. Exacto. Después de que murió tu papá. Hace 36 años, Daniel. Ya cumplió su papel de madre. Ahora le toca vivir su vida y dejarnos vivir la nuestra. Hubo una pausa larga. Un silencio que me dolió más que cualquier grito. ¿Sabes qué? Dijo Daniel finalmente. Tienes razón. Quizás es hora de explorar opciones. Esas dos palabras, explorar opciones, se clavaron en mi corazón como puñales. Sabía exactamente qué significaban. Había escuchado esa misma frase en las telenovelas, en las conversaciones de mis vecinas, cuando las familias ya no querían cuidar a los viejos. Esa noche cenamos en silencio. Daniel evitaba mi mirada, y Laura sonreía demasiado, como si hubiera ganado una batalla invisible. Yo masticaba la carne que sabía a cartón, tratando de tragar no solo la comida, sino también la humillación y el miedo que me llenaban la garganta. Después de lavar los platos, me senté en mi sillón favorito, ese que Daniel y su papá me habían regalado para el Día de las Madres hace 15 años. Tenía una mancha de café en el brazo derecho y el cojín estaba hundido por tantas noches que había pasado ahí, viendo las telenovelas mientras esperaba que Daniel llegara del trabajo o de sus salidas con amigos. Acaricié la fotografía que tenía sobre la mesita al lado del sillón. Daniel a los 8 años, sin dientes frontales, abrazándome después de su primera comunión. En sus ojos había tanto amor, tanta admiración. Me veía como si fuera la mujer más importante del mundo. ¿En qué momento dejé de ser su heroína y me convertí en su carga? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, escuchando los murmullos que venían del cuarto de Daniel y Laura. No podía distinguir las palabras, pero el tono era conspirador, planeando algo, decidiendo algo sobre mí, sin mí. A las 3 de la madrugada, bajé a la cocina por un vaso de agua. Mi garganta estaba seca como papel de lija. Mientras llenaba el vaso, vi que la luz del estudio de Daniel estaba encendida. La puerta estaba entreabierta, y ahí, sin querer, sin buscarlo, escuché la conversación que cambiaría todo para siempre. Me acerqué a la puerta entreabierta del estudio con los pies descalzos, sintiendo el frío del piso de mosaico contra mis plantas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escucharan. Daniel estaba hablando por teléfono, su voz baja pero clara en el silencio de la madrugada. Sí, doctora Méndez. Ya hablé con la gente del asilo San Vicente. Dicen que tienen espacio disponible. Hubo una pausa. No, ella no necesita saber todos los detalles todavía. Le diremos que es temporal, que es por su salud, por su bienestar. Mis piernas se volvieron de gelatina. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. ¿Asilo? ¿Estaban planeando meterme a un asilo sin consultarme? ¿El dinero? Continuó Daniel, y su voz cambió. Se volvió más calculadora. Tiene que estar guardado en algún lado. Usted sabe cómo son las viejitas de antes. Desconfían de los bancos. La pensión de mi papá, la venta de la casa vieja donde vivían antes, los ahorros de toda una vida. Todo tiene que estar en algún lugar de esta casa. Mi sangre se heló. No hablaba con una doctora. Hablaba con alguien más. Y no solo planeaban abandonarme. Estaban cazando mi dinero. Con suerte encontramos los papeles y las cuentas antes de que le dé por morirse. Aunque, para ser honesto, doctora, a estas alturas sería más fácil para todos si... Se detuvo. No, no dije nada. Olvídelo. Pero yo sí escuché lo que no se atrevió a terminar de decir. Sería más fácil si me moría. Su propia madre. La mujer que se había desvelado noches enteras cuando tenía fiebre, que había trabajado limpiando baños ajenos para comprarle sus primeros zapatos de fútbol. Me alejé de la puerta con pasos temblorosos, pero no pude llegar a mi habitación.
Me desplomé en el sofá de la sala, abrazándome a mí misma mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de humillación, de traición tan profunda que me dolía físicamente. Recordé cuando Daniel tenía 17 años y reprobó matemáticas. Vino llorando a casa, diciéndome que se sentía como un fracaso, que nunca iba a conseguir entrar a la universidad. Yo trabajé turnos extras durante 3 meses para pagarle clases particulares. Vendí mi anillo de boda, el único recuerdo que tenía de su padre, para costear los exámenes de admisión. «Mamá», me había dicho ese día, abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. «Eres la mujer más increíble del mundo. Nunca te voy a fallar. Te lo prometo». ¿Dónde había quedado esa promesa? ¿En qué momento el niño que me decía que yo era su heroína se había convertido en este hombre que planeaba deshacerse de mí como si fuera basura? A las 5 de la mañana, cuando ya no me quedaban lágrimas, tomé una decisión. Necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Necesitaba pruebas. Recordé las cámaras de seguridad que Raúl, mi difunto esposo, había instalado años atrás cuando hubo una racha de robos en el barrio. Después de su muerte, nunca las usé. Ni siquiera sabía si funcionaban todavía. Pero el monitor principal estaba guardado en el ático, junto con las cajas de cosas de Raúl, que nunca había tenido valor de revisar. Me costó trabajo subir las escaleras del ático. Mis rodillas protestaban con cada escalón, pero la determinación me daba fuerzas que no sabía que tenía. Entre el polvo y las telarañas, encontré la caja marcada Sistema de Seguridad, con la letra de Raúl. El monitor era viejo, pero funcionaba. Tardé 2 horas en averiguar cómo conectarlo, siguiendo las instrucciones amarillentas que Raúl había escrito a mano. Cuando finalmente logré activarlo, vi que las cámaras aún grababan. Una apuntaba a la sala principal, otra al pasillo, y una tercera a mi habitación. Mi habitación. Con manos temblorosas, revisé las grabaciones de la semana anterior. Ahí estaban, Daniel y Laura, entrando a mi cuarto cuando yo había salido a misa el domingo pasado. Los vi abriendo mis cajones, revisando mis papeles, buscando bajo el colchón. «Debe tenerlo aquí», decía Laura, destrozando mis cosas con las manos. «Vieja desconfiada, seguro que guarda el dinero en efectivo debajo del colchón, como en las películas». «Mi mamá no es así», respondía Daniel, pero sin mucha convicción. «Aunque, tienes razón. Nunca confió en los bancos después de lo que pasó con el banco donde trabajaba mi papá. ¿Y si no encontramos nada?». Daniel se detuvo de buscar en mi armario. Su cara, vista desde la cámara del techo, se veía fría, calculadora. «Pues la mandamos al asilo igual. Y si se muere sola ahí, mira, Laura, mejor. Nos evitamos problemas a largo plazo». Laura se rió. Una risa cruel, sin alma. «Ay, Daniel, a veces me sorprendes. No sabía que podías ser tan práctico». «¿Práctico?». Daniel cerró el cajón que había estado revisando. «Laura, yo mantuve a mi madre durante años. Le di techo, comida, cuidados. Ya cumplí mi parte. Ahora me toca vivir mi vida. Y si para eso necesito que ella desaparezca del panorama, pues así será». Pausé el video. Desaparezca del panorama, su propia madre. No solo querían robarme, querían que muriera, sola, sin cariño, sin dignidad. Seguí revisando las grabaciones. Los vi varias veces más, siempre cuando yo salía, contando los medicamentos de mi botiquín, revisando mis papeles del Seguro Social, fotografiando documentos con sus teléfonos. En una grabación del miércoles pasado, Laura sostenía mi acta de nacimiento. «¿Sabes qué, Daniel? Tu madre tiene 64 años. Las mujeres mexicanas de su generación no viven tanto tiempo. Con suerte, nos aguanta 5 años más. Máximo 10. ¿Qué estás insinuando? Que no necesitamos hacer nada drástico. Solo acelerar lo natural. Un asilo con poca supervisión. Menos medicamentos. Menos cuidados médicos. La naturaleza se encarga del resto». Daniel no respondió, pero tampoco la detuvo. Vomité ahí mismo, en el ático polvoriento. Entre las cajas de recuerdos de Raúl y las fotos de cuando Daniel era pequeño, vacié mi estómago hasta que solo quedaron arcadas secas
y un sabor amargo que no era solo de bilis. No eran solo palabras crueles. Era un plan para matarme lentamente, legalmente, sin ensuciarse las manos. Bajé del ático a las 10 de la mañana. Daniel y Laura ya se habían ido a trabajar, como todos los días. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio familiar que me había acompañado durante años de viudez. Era el silencio de una tumba. Fui a mi habitación y abrí el armario. Ahí estaba mi vestido azul marino, el que usaba para ocasiones especiales. Al fondo, detrás de mis zapatos gastados, estaba la pequeña caja de metal que había heredado de mi tía Herminia. La tía Herminia, hermana de mi abuela, que había vivido en España y había muerto el año pasado. Una mujer extraña, soltera, que coleccionaba cartas y documentos antiguos. Todo el mundo decía que estaba un poco loca, pero a mí siempre me escribía cartas llenas de cariño desde Sevilla. Abrí la caja. Dentro estaban las cartas que me había mandado durante años, algunas fotografías de España y un sobre amarillento que nunca había abierto. Tenía mi nombre escrito con su letra temblorosa. Para Carmen, mi sobrina querida, cuando ya no esté. Dentro del sobre había una carta y varios documentos oficiales. Comencé a leer con las manos temblorosas. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque ya me fui de este mundo. Espero que hayas sido feliz, que tu hijo te haya cuidado como te mereces. Pero si no es así, si la vida te ha sido cruel, quiero que sepas que hay una sorpresa esperándote en España. Continué leyendo, y las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de incredulidad, de esperanza, de una justicia que nunca esperé que existiera. La tía Herminia me había dejado todo, absolutamente todo, y todo era mucho más de lo que Daniel y Laura jamás podrían imaginar. Los documentos que venían con la carta de la tía Herminia estaban en español peninsular, con sellos oficiales que no reconocía. Había escrituras de propiedades, certificados bancarios y papeles de un notario en Sevilla. Mi vista ya no era la misma, así que tuve que buscar mis anteojos viejos para leer los números. Cuando logré descifrar la primera cifra, pensé que estaba viendo mal. Volví a contar los ceros. 1, 2, 3 veces. 6.4 millones de dólares americanos. La tía Herminia, esa mujer que todos creían excéntrica y sin recursos, había sido millonaria en silencio. Me senté en mi cama, la misma donde Daniel y Laura habían buscado mis ahorros, y comencé a entender la magnitud de lo que tenía en mis manos. Una finca histórica en Andalucía, 2 apartamentos en el centro de Madrid, cuentas bancarias en 3 países, y una colección de joyas antiguas que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Pero lo que más me impactó no fue el dinero. Fue la carta personal que venía al final. Carmen, siempre supe que eras especial. Cuando tu madre me escribía sobre ti, sobre cómo trabajabas día y noche para sacar adelante a Daniel después de que murió Raúl, yo veía en ti a la mujer fuerte que nuestra familia siempre ha sido. No tuve hijos, no tuve esposo, pero tuve el privilegio de verte crecer desde lejos. Este dinero es tuyo porque te lo mereces, no porque seas familia. Te lo mereces porque eres una mujer extraordinaria que nunca se rindió. Lloré leyendo esas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había dicho que era extraordinaria? ¿Cuándo fue la última vez que alguien reconoció mis sacrificios sin pedirme algo a cambio? Esa tarde, cuando Daniel y Laura regresaron del trabajo, actuaron como si nada hubiera pasado. Laura me saludó con su sonrisa falsa de siempre, y Daniel me preguntó qué había hecho durante el día con ese tono condescendiente que había desarrollado últimamente. Nada especial, mijo. Solo descansar, le respondí, manteniendo la carta de la tía Herminia escondida bajo mi blusa. Durante la cena, los observé con nuevos ojos. Daniel masticaba ruidosamente, como hacía cuando era niño, y yo le tenía que recordar que cerrara la boca. Laura revisaba su teléfono cada 5 minutos, suspirando exageradamente cada vez que yo intentaba hacer conversación. «Mamá», dijo Daniel de repente, «Laura y yo hemos estado pensando». Se me heló la sangre, pero mantuve la expresión neutral. «¿Pensando en qué? En tu bienestar, en tu salud».
Laura dejó el tenedor y me miró con esa expresión que había perfeccionado. Mitad preocupación, mitad lástima. Ya no eres joven, Carmen, y esta casa es muy grande para ti. Las escaleras, el mantenimiento, la soledad cuando nosotros estamos trabajando. Yo no me siento sola. Mentí. Esta es mi casa desde hace 30 años. Pero es que ahí está el problema, ma, continuó Daniel. Es tu casa, pero también es nuestra casa. Y nosotros tenemos planes. Queremos hacer cambios, renovaciones. Y para ser honesto, estamos pensando en tener hijos pronto. Laura sonrió y se tocó el vientre teatralmente. Sería hermoso tener niños corriendo por la casa. Pero necesitaríamos espacio. Tu cuarto sería perfecto para la nursery. Ahí estaba. No me estaban pidiendo que me fuera. Me estaban echando, pero lo estaban envolviendo en papel de regalo, haciéndolo parecer como si fuera por mi propio bien. ¿Y a dónde se supone que debo ir?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Daniel se aclaró la garganta. Bueno, hemos estado viendo opciones. Hay una residencia muy bonita para personas de la tercera edad. San Vicente. Tienen actividades, enfermería a las 24 horas, otras señoras de tu edad con las que puedes hacer amistad. ¿Un asilo? La palabra salió de mi boca como un escupitajo. No es un asilo, mamá. Es una comunidad de retiro, muy diferente. Más como un hotel con cuidados especializados. Laura se inclinó hacia adelante, como si fuera a revelarme un secreto maravilloso. Carmen, allí no tendrás que preocuparte por cocinar, limpiar, nada. Todo está incluido. Puedes relajarte, hacer manualidades, ver tus telenovelas sin que nadie te moleste. ¿Y el dinero para pagar eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ay, mamá, no te preocupes por eso. Daniel movió la mano como si el dinero fuera un detalle insignificante. Tú tienes tus ahorros, la pensión de papá, el seguro social, y si no alcanza, nosotros te ayudamos. Mentirosos. Sabía que habían estado buscando mis ahorros por toda la casa. Sabía que planeaban usar mi dinero para pagar mi propio destierro. Necesito pensarlo, dije finalmente. Claro, ma, pero no te tardes mucho en decidir. Ya apartamos una habitación para ti. Solo necesitamos confirmar el depósito esta semana. Esa noche, después de que se acostaron, bajé otra vez al ático y revisé más grabaciones. Esta vez encontré algo que me heló la sangre. Una conversación de hace una semana, cuando yo había ido a visitar a mi comadre Rosa. ¿Sabes qué, Laura?, decía Daniel mientras revisaba mi mesa de noche. A veces pienso que sería más fácil si mi mamá fuera de esas viejitas que se olvidan de todo. Alzheimer, demencia, algo así. ¿Por qué? Porque entonces nadie cuestionaría las decisiones que tomáramos por ella. Podríamos manejar sus cuentas, sus propiedades, todo, sin que ella se diera cuenta. Laura se quedó pensando. ¿Tu mamá no tiene ya algunos síntomas? Digo, se olvida de las cosas, repite las historias, se confunde con las fechas. No, desafortunadamente está muy lúcida para su edad. Pero... Daniel hizo una pausa larga. Los doctores del asilo San Vicente tienen mucha experiencia con estas cosas. Saben cómo manejar pacientes difíciles. ¿Qué quieres decir? Medicamentos, sedantes ligeros para mantenerlos tranquilos. Es legal, es médico. Y si por casualidad mi mamá se vuelve más dócil, pues mejor para todos. No pude seguir viendo. Apagué el monitor y vomité en el bote de basura del ático. No solo planeaban robarme y abandonarme, planeaban drogarme para que no pudiera defenderme. Al día siguiente, mientras ellos trabajaban, llamé al número que venía en los documentos de la tía Herminia, un abogado en Sevilla, España, que manejaba la herencia. Señora Solís, me dijo el licenciado Martínez con voz amable. Llevamos meses tratando de localizarla. Su tía dejó instrucciones muy específicas sobre cómo proceder con la herencia, pero necesitábamos confirmación de que usted estaba viva y localizable. Estoy viva, dije, aunque después de los últimos días, no estaba muy segura de qué significaba eso. Excelente. La herencia está completamente legalizada y lista para ser transferida. ¿Tiene usted cuenta bancaria en México? Sí, pero... Me detuve.
¿Podía confiar en que Daniel no tuviera acceso a mi cuenta? Había sido tan descuidada con mis papeles durante años. ¿Puedo abrir una cuenta nueva? ¿Una que solo yo pueda manejar? Por supuesto. De hecho, es lo más recomendable. Puedo enviarle los documentos necesarios por correo certificado, pero necesito que vaya usted personalmente al banco para los trámites finales. Esa tarde, tomé el camión hasta el centro de Guadalajara. Hacía años que no salía sola, sin avisar a Daniel dónde iba. Me sentí extraña, culpable, como si estuviera haciendo algo malo, pero también me sentí libre. En el banco me trataron con respeto cuando vieron los documentos oficiales de España. La ejecutiva, una mujer joven de mi edad de Daniel, me explicó todo pacientemente, sin hablarme como si fuera una anciana confundida. Señora Solís, esta es una cantidad considerable de dinero. ¿Está segura de que quiere mantener esta cuenta completamente privada? Completamente, confirmé. Nadie más debe tener acceso, ni siquiera mi hijo. Algo en mi tono debe haberle dicho todo lo que necesitaba saber, porque asintió con comprensión. Entiendo perfectamente. Tendrá usted una cuenta completamente independiente, con tarjeta de débito y acceso en línea. Nadie podrá siquiera saber que esta cuenta existe sin su autorización expresa. Esa noche, Daniel y Laura me preguntaron dónde había estado. Fui a caminar al centro. Les dije, a ver las tiendas, a tomar un café. Mamá, ya no tienes edad para andar sola por el centro. Me regañó Daniel. Es peligroso. ¿Qué tal si te pasa algo? ¿Te preocuparías? Pregunté sin pensar. Daniel me miró extrañado. Claro que me preocuparía. Eres mi madre. Mentiroso. Si le preocupara mi bienestar, no estaría planeando drogarme en un asilo para robar mi dinero, pero ya no importaba lo que dijera. Porque por primera vez en meses, en años tal vez, tenía un poder que ellos no conocían, tenía opciones que ellos ni siquiera podían imaginar. Y lo más importante, tenía los videos que comprobaban exactamente qué clase de personas eran. Era hora de que Daniel y Laura conocieran a la Carmen que creían que habían derrotado. Los siguientes días pasaron como si fuera una actriz en mi propia vida. Seguía cocinando, limpiando, lavando su ropa, pero ahora cada tarea se sentía diferente. Ya no lo hacía porque fuera mi obligación o porque me sintiera culpable. Lo hacía porque estaba comprando tiempo, observando, recolectando evidencia. Daniel había empezado a presionarme más sobre la decisión del asilo. Cada mañana, durante el desayuno, sacaba el tema como quien no quiere la cosa. Mamá, hablé con la directora de San Vicente ayer. Dice que si no confirmamos esta semana, pueden darle tu lugar a otra persona. ¿Y qué tiene de malo eso? Respondí, revolviendo los frijoles en la olla. Ay, ma, no seas terca. Esto es por tu bien. Allá vas a estar mejor cuidada, más segura. Laura levantó la vista de su teléfono. Carmen. Además, nosotros no somos enfermeros. ¿Qué tal si te da un infarto en la madrugada y no nos damos cuenta? En San Vicente hay personal médico las 24 horas. Qué irónico. Se preocupaban por mi salud ahora, cuando tenían grabaciones planeando sedarme. Esa tarde, mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que nunca había hecho. Entrar al cuarto que compartían, no para buscar nada específico, sino para entender mejor quiénes eran realmente las personas que vivían en mi casa. Su recámara olía a perfume caro de Laura y al aftershave de Daniel. La cama estaba perfectamente tendida, como si fuera un hotel. En la mesa de noche de Daniel encontré papeles que me llamaron la atención. Facturas de tarjetas de crédito con saldos enormes. Estados de cuenta de préstamos que no sabía que tenían. Recibos de compras en tiendas departamentales de lujo. Daniel y Laura estaban endeudados hasta el cuello. Las tarjetas tenían límites de crédito de cientos de miles de pesos y todas estaban casi al máximo. Había comprobantes de préstamos bancarios, hipotecas sobre propiedades que no conocía y, lo más revelador, un estado de cuenta que mostraba que habían usado esta casa, mi casa, como garantía para varios préstamos. Mi casa, la casa que Raúl y yo habíamos pagado trabajando turnos dobles durante 15 años, ahora tenía 3 hipotecas encima. Si Daniel no pagaba sus deudas, yo podía perder mi hogar. En el cajón de Laura encontré algo aún más perturbador.
un folder con documentos médicos falsificados, reportes psiquiátricos de un doctor que nunca había conocido, diagnosticándome con demencia senil temprana y comportamiento errático. Los informes estaban fechados la semana pasada, firmados por un tal Dr. Ramírez. Las manos me temblaron mientras leía mi propio diagnóstico inventado. La paciente Carmen Solís presenta síntomas evidentes de deterioro cognitivo. Se recomienda supervisión constante y posible institucionalización para su seguridad y la de su familia. No era solo que quisieran robarme. Estaban fabricando evidencia médica para declararme incapacitada mentalmente. Con estos papeles, podrían tomar control legal de mis finanzas, de mis decisiones, de mi vida entera. El teléfono de Laura estaba sobre la cómoda, conectado al cargador. Normalmente jamás habría tocado las cosas de otra persona, pero estas ya no eran circunstancias normales. Vi que tenía varios mensajes de un contacto guardado como Dr. R. Los mensajes me helaron la sangre. Laura, ya tengo listos los documentos médicos que me pidieron. Con esto pueden iniciar el proceso de incapacitación. Mi fee es el que acordamos, 50,000 pesos. Perfecto, doctor. En cuanto tengamos acceso a las cuentas de la vieja, le pagamos. ¿Siguen con el plan del asilo? Tengo un contacto allí que puede ayudar con la medicación. Sí. Daniel quiere que sea gradual, que parezca natural. Entendido. Una vez internada, el deterioro será más fácil de justificar. Tuve que sentarme en su cama para no desmayarme. No solo era una conspiración para robarme, era una conspiración para asesinarme lentamente, legalmente, con la ayuda de médicos corruptos. Tomé fotos de todo con mi celular viejo, los estados de cuenta, los documentos médicos falsos, los mensajes. Mis manos temblaban tanto que tuve que tomar varias fotos de cada documento para asegurarme de que se viera claro. Cuando escuché el motor del carro de Daniel en la entrada, corrí a mi habitación y me metí bajo las cobijas, fingiendo dormir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa noche, durante la cena, Daniel sacó el tema otra vez. «Mamá, mañana es viernes. El lunes hay que dar una respuesta definitiva sobre San Vicente. Ya te dije que necesito más tiempo para decidir. Pero ¿cuánto tiempo, ma? No puedes pasarte la vida posponiendo las decisiones importantes». Laura dejó su tenedor con más fuerza de la necesaria. «Carmen, perdona que sea directa, pero esto ya no es solo sobre ti. Daniel y yo tenemos derecho a hacer nuestra vida. Y francamente, ya estamos hartos de caminar de puntillas en nuestra propia casa». ¿Su propia casa? Se me salió antes de que pudiera detenerme. ¿Perdón? Daniel me miró con cejas levantadas. Dijiste nuestra propia casa, pero esta casa está a mi nombre. Yo soy la dueña. Un silencio incómodo llenó el comedor. Daniel y Laura intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Ay, mamá. Técnicamente sí, pero nosotros hemos estado viviendo aquí 5 años, pagando gastos, mantenimiento, mejoras, dijo Daniel con esa voz condescendiente que odiaba. A efectos prácticos, es nuestro hogar también. Además, Carmen, añadió Laura, a tu edad, manejar una propiedad es mucha responsabilidad. Los impuestos, el mantenimiento, las decisiones legales. Sería más fácil para todos si Daniel fuera el responsable oficial. Ahí estaba. Querían que les firmara la casa antes de ir al asilo. Querían que les entregara todo voluntariamente, para que pareciera legal y natural. No voy a firmar nada, dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. ¿Perdón? Daniel frunció el ceño. Que no voy a firmar nada. Ni la casa, ni poderes notariales, ni documentos del asilo. Nada. Laura soltó una risa nerviosa. Carmen, nadie está pidiendo que firmes nada ahora mismo. Solo estamos hablando de... Sé exactamente de qué están hablando. La interrumpí, levantándome de la mesa. Y mi respuesta es no. Salí del comedor, pero antes de llegar a las escaleras, escuché a Laura susurrarle a Daniel. Ya no podemos esperar más. Hay que activar el plan B. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta escuchando cada ruido de la casa, cada crujido del piso, cada murmullo que venía de su habitación. ¿Qué era el plan B? ¿Cuánto tiempo tenía antes de que lo implementaran? A las 3 de la madrugada, decidí que no podía seguir esperando a ser víctima.
Era hora de convertirme en cazadora. Al día siguiente, sábado, Daniel y Laura salieron temprano a hacer mandados. En cuanto los vi alejarse por la calle, actué. Primero, fui al banco y transferí una cantidad considerable de mi nueva cuenta a una cuenta temporal que me ayudaron a crear. Necesitaba tener dinero disponible de inmediato, sin trámites burocráticos. Después, fui a la casa de mi comadre Rosa, la única persona en quien podía confiar completamente. Rosa tenía mi edad, pero había sido secretaria de un despacho de abogados antes de jubilarse. Si alguien sabía cómo manejar esta situación, era ella. «Comadre», le dije mientras tomábamos café en su cocina, «necesito tu ayuda con algo muy serio». Le mostré todo: los videos, las fotos de los documentos, los mensajes del teléfono de Laura. Rosa se quedó pálida mientras revisaba cada evidencia. «Carmen, esto es criminal. Están planificando un fraude, falsificación de documentos médicos, posible homicidio. Tienes que ir a la policía». «No puedo ir a la policía con esto. Es mi hijo, Rosa». «Además, ¿quién me va a creer? Soy una anciana acusando a su propio hijo». «¿Una anciana? Carmen, tienes 64 años y estás más lúcida que mucha gente de la mitad de tu edad». Rosa me tomó las manos. «Además, tienes evidencia sólida. Videos, documentos, mensajes. Esto es un caso ganado. Pero no quiero destruir a Daniel, solo quiero detenerlos». Rosa me miró con esa expresión que ponía cuando pensaba que estaba siendo demasiado ingenua. «Comadre, ellos no tienen problema en destruirte a ti. ¿Por qué tú tienes que protegerlos?». Esa pregunta se quedó resonando en mi cabeza todo el camino de regreso a casa. ¿Por qué tenía que proteger a las personas que querían matarme? El domingo por la mañana desperté con una claridad que no había tenido en meses. Era como si hubiera estado viendo mi vida a través de un cristal empañado y de repente alguien lo había limpiado. Rosa tenía razón. ¿Por qué tenía que proteger a personas que no tenían problema en destruirme? Mientras preparaba el desayuno por última vez en esa cocina, tomé la primera decisión real de mi nueva vida. No iba a ser víctima ni un día más. Daniel y Laura bajaron con esa cara de satisfacción que habían tenido toda la semana. Seguramente pensaban que ya habían ganado, que su plan estaba funcionando perfecto. «Buenos días, mamá», me dijo Daniel, besándome la frente con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. «¿Dormiste bien?». «Muy bien, mijo. Mejor que nunca». Laura se sirvió café y me miró con esa expresión condescendiente. «Carmen, espero que hayas pensado en lo que hablamos ayer. El lunes necesitamos una respuesta definitiva». «Ya la tengo», dije, sirviendo los huevos rancheros que tanto le gustaban a Daniel. «Mi respuesta es no». Daniel dejó de masticar. «¿No qué?». «No al asilo. No a firmar papeles. No a todo». Me senté en mi lugar de siempre y los miré directamente a los ojos. «Esta es mi casa, y me voy a quedar aquí». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Daniel y Laura se miraron con una expresión que no supe interpretar al principio. Después me di cuenta de que era pánico. «Mamá, no puedes tomar decisiones tan importantes de la noche a la mañana», dijo Daniel, recuperando la compostura. «Necesitas tiempo para...». «Tengo 64 años, Daniel. He tenido tiempo suficiente para saber lo que quiero». Laura intervino con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular. «Carmen, entendemos que te dé miedo el cambio. Es normal a tu edad, pero piénsalo racionalmente». «¿Racionalmente?». La palabra salió de mi boca como un ladrido. ¿Como ustedes pensaron racionalmente cuando hipotecaron mi casa sin mi consentimiento? ¿Como pensaron racionalmente cuando fabricaron documentos médicos falsos para declararme demente? Se les cayó la cara, literalmente. Daniel se puso pálido y Laura derramó el café sobre la mesa. «¿De qué estás hablando, mamá?». «Sé todo, Daniel. Sé de sus deudas, sé del doctor corrupto, sé de los planes para sedarme en el asilo». Saqué mi celular y puse sobre la mesa una de las fotos que había tomado. «Sé que quieren matarme poco a poco para quedarse con mi dinero». Laura se levantó de golpe, tan rápido que tiró la silla. «Estás loca. Estás paranoica. Daniel, ¿ves? Esto confirma que necesita ayuda psiquiátrica». «¿Loca?». Me levanté también
y por primera vez en meses me sentí más alta que ellos dos. ¿Loca por descubrir que mi propio hijo planea asesinarme? Tengo videos, Laura. Videos de ustedes registrando mi cuarto, buscando dinero, planeando mi muerte. Daniel trató de tomar mi teléfono. Mamá, dame eso. No sabes lo que estás diciendo. No me toques, le dije alejando el teléfono. Y no me vuelvas a decir qué sé o qué no sé. Por primera vez en años, Daniel me miró con algo parecido al respeto. O al miedo. No estaba segura de cuál de los dos. Está bien, dijo, sentándose otra vez y cambiando de táctica. Digamos que tienes razón. Digamos que cometimos algunos errores, que nos desesperamos. Pero mamá, tú también tienes que entender nuestra posición. Tenemos deudas, presiones, necesidades. ¿Su posición? Me senté también, pero esta vez me sentí como una reina en su trono. Su posición de planear asesinar a la mujer que se sacrificó toda la vida por ustedes. No íbamos a matarte, mamá. Solo facilitar las cosas. ¿Facilitar qué cosas, Daniel? ¿Mi muerte? ¿Mi desaparición? ¿Drugarme hasta que me convirtiera en un vegetal? Laura se sentó también, pero su actitud había cambiado completamente. Ya no era la nuera dulce y preocupada. Ahora tenía la cara que realmente tenía. Fría, calculadora, cruel. ¿Sabes qué, Carmen? Ya estuvo bueno de teatro. Sí, necesitamos el dinero. Sí, necesitamos que te salgas de esta casa. Sí, sería más fácil para todos si ya no estuvieras. ¿Y qué? Tú ya viviste tu vida. Ya criaste a tu hijo. Ya cumpliste tu propósito. Ahora nos toca a nosotros vivir. ¿Mi propósito? La palabra me dolió más que cualquier golpe físico. ¿Mi propósito era criar a un hijo para que me matara cuando ya no le sirviera? No seas dramática. Laura continuó con esa crueldad fría que ahora mostraba sin disimulo. No íbamos a matarte. Solo acelerar lo inevitable. Todos nos morimos, Carmen. Tú ya estás vieja. Ya no produces. Ya no aportas. Solo consumes recursos. Daniel no la detuvo. No me defendió. Se quedó ahí sentado, asintiendo como si las palabras de su esposa fueran perfectamente razonables. Ahí fue cuando algo dentro de mí murió para siempre. No mi amor por Daniel, mi necesidad de su amor. La diferencia era abismal. Están en lo correcto, dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi tiempo como madre ya terminó. Los dos sonrieron, pensando que habían ganado, pero también terminó mi tiempo como víctima. Me levanté de la mesa y caminé hacia las escaleras. Antes de subir, me volteé una última vez. Van a salir de mi casa, hoy, y si no se van voluntariamente, los voy a sacar yo. «No puedes echarnos», gritó Laura, perdiendo completamente la compostura. «Esta también es nuestra casa. Tenemos derechos. Los únicos derechos que tienen son los que yo les he dado, y se los acabo de quitar. Mamá, estás cometiendo un error». Daniel se levantó también, pero su voz sonaba diferente. Asustada. «No tienes idea de en qué te estás metiendo. ¿Me estás amenazando, hijo? Te estoy advirtiendo. Sabes cosas que no deberías saber. Has visto cosas que no deberías haber visto. Esto puede ponerse muy feo para ti». Ahí estaba. La máscara había caído completamente. Ya no era mi hijo preocupado por mi bienestar. Era un criminal amenazando a un testigo. «Que se ponga feo», le respondí. «Ya no tengo miedo». Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Escuché sus voces alteradas abajo, discutiendo en voz alta, gritando, planeando, pero ya no me afectaba. Era como escuchar una telenovela mala en la televisión del vecino. Saqué una maleta del closet y empecé a empacar. No mucho, solo lo esencial. Ropa para una semana, mis medicamentos, los documentos importantes, las fotos de Raúl. Y por supuesto, la caja de la tía Herminia con todos los papeles de la herencia. A las 2 de la tarde, bajé con mi maleta. Daniel y Laura estaban en la sala, rodeados de papeles y hablando por teléfono. Cuando me vieron, colgaron inmediatamente. «¿A dónde vas, mamá?» «A vivir mi vida», respondí, caminando hacia la puerta. «No puedes irte así como así. ¿Qué van a decir los vecinos?» «¿La familia?»
Me detuve en la puerta y me volteé una última vez para ver a las dos personas que habían sido mi mundo durante los últimos años. Van a decir que una mujer de 64 años tuvo el valor de salvarse a sí misma. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos hablar. Ya no hay nada que hablar, Daniel. Ustedes tomaron su decisión cuando planearon matarme. Yo estoy tomando la mía. Abrí la puerta y salí a la calle. El sol de Guadalajara me golpeó la cara como un abrazo tibio. Hacía tanto tiempo que no salía de esa casa sin tener que pedirle permiso a alguien, sin tener que explicar a dónde iba o cuándo regresaba. Caminé hasta la esquina donde sabía que siempre había taxis esperando. El taxista, un señor mayor de mi edad, me ayudó con la maleta. ¿A dónde la llevo, señora? Al hotel más bonito de la ciudad, le dije. Voy a empezar una nueva vida. Mientras el taxi se alejaba de la casa donde había vivido 30 años, no miré hacia atrás. No me despedí. No lloré. Por primera vez desde que podía recordar, me sentía completamente libre. Esa noche, en la suite de un hotel de 5 estrellas en el centro de Guadalajara, cené sola por primera vez en décadas. Pedí servicio al cuarto. Langosta, vino blanco, postre de chocolate. Todo lo que nunca me había permitido porque era muy caro o porque no era práctico. Mientras comía, mirando las luces de la ciudad desde el piso 20, me di cuenta de algo extraordinario. No extrañaba nada de mi vida anterior, ni la casa, ni la rutina, ni la sensación de ser necesaria. Lo que sentía era algo que había olvidado que existía. Esperanza. Mi teléfono sonó. Era Daniel. No contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Al tercer timbrazo, apagué el teléfono. Mañana empezaría mi nueva vida. Pero esta noche, solo quería disfrutar la sensación de haber tomado la primera decisión real en años. Y había sido la decisión correcta. Desperté en mi suite de hotel con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, no era arrepentimiento, era poder. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, o qué iba a hacer después. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Mi teléfono tenía 16 llamadas perdidas de Daniel y 8 mensajes de texto. Los leí mientras desayunaba en la terraza, viendo el centro histórico de Guadalajara desperezarse bajo el sol matutino. Mamá, por favor contesta. Estamos preocupados. Ma, esto es ridículo. Regresa a casa y hablamos como adultos. Carmen, ya estuvo bueno de berrinches. Tienes obligaciones aquí. Y el último, que llegó a las 6 de la mañana. Si no regresas hoy, vamos a tomar medidas legales. Tienes que entender que no estás bien mentalmente. Ahí estaba otra vez. La amenaza de usar los documentos médicos falsos para declararme incapacitada. Pero ahora yo tenía algo que ellos no sabían que tenía. Recursos para defenderme. Llamé a Rosa desde el teléfono del hotel. Comadre, ¿cómo amaneciste? Me quedé preocupada después de nuestra conversación de ayer. Rosa, necesito que me recomiendes al mejor abogado que conozcas. Alguien que no tenga miedo de pelear contra doctores corruptos y familias poderosas. ¿Qué pasó, Carmen? Le conté todo lo que había sucedido el día anterior. La confrontación, las amenazas de Daniel, mi salida de la casa. ¡Ay, comadre! Me da tanto gusto que hayas tenido el valor de salirte. Pero Daniel no se va a quedar con los brazos cruzados. Lo sé. Por eso necesito actuar rápido. Conozco a alguien perfecto. Licenciada Sofía Hernández. Era compañera mía en el despacho, pero se independizó hace 10 años. Se especializa en casos de abuso familiar y fraude. Es una leona, Carmen. No se deja intimidar por nadie. A las 10 de la mañana estaba sentada en la oficina de la licenciada Hernández, una mujer de unos 50 años con una mirada inteligente y directa que me inspiró confianza inmediatamente. Señora Solís, he revisado todo lo que me envió su amiga Rosa. Esto no es solo abuso familiar. Es una conspiración criminal completa. Falsificación de documentos, fraude médico, intento de homicidio. ¿Intento de homicidio? Planear sedar a una persona mayor hasta deteriorar su salud intencionalmente se considera intento de homicidio. Y tenemos evidencia sólida. La licenciada abrió una carpeta en su escritorio. Pero necesito que me diga la verdad sobre algo.
¿Realmente tiene los recursos para pelear esto? Porque va a ser una batalla larga y costosa. Le hablé de la herencia de la tía Herminia. Sus ojos se iluminaron. Señora Solís, con esos recursos y esta evidencia, no solo vamos a detener a su hijo y su nuera, los vamos a destruir legalmente. ¿Está preparada para eso? ¿Preparada para que mi hijo enfrente las consecuencias de tratar de matarme? Sí, licenciada. Estoy preparada. Perfecto. Vamos a empezar con medidas cautelares. Primero, una orden de restricción para que no puedan acercarse a usted. Segundo, congelamos todas las cuentas bancarias donde aparezca su nombre. Tercero, recuperamos el control legal de su casa. Mientras la licenciada hacía llamadas y preparaba documentos, yo me senté a procesar la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba demandando a mi propio hijo. Estaba destruyendo la única familia que me quedaba. Pero cuando recordé sus palabras del día anterior, cuando recordé cómo había planeado drogarme hasta matarme, la culpa desapareció. A las 3 de la tarde, la licenciada me dio las primeras buenas noticias. Ya están notificados. Daniel y Laura tienen prohibido acercarse a menos de 100 metros de usted. Sus cuentas bancarias están congeladas hasta que se resuelva el fraude de las hipotecas sobre su casa. Y tengo una orden judicial para que desalojen la propiedad en 72 horas. ¿Tan rápido? Cuando tienes evidencia sólida y un juez que odia el abuso a adultos mayores, las cosas se mueven rápido. Esa noche, en mi suite del hotel, estaba cenando cuando alguien tocó la puerta. Era el gerente del hotel, con cara de preocupación. Señora Solís, hay un joven abajo que dice ser su hijo. Está bastante alterado, exigiendo que le diga en qué habitación está. Le dijimos que no podemos dar esa información, pero está haciendo una escena. ¿Está solo? No. Viene con una mujer y 2 hombres que parecen ser guardaespaldas. Daniel había venido con matones. Mi propio hijo había traído matones para intimidarme. Por favor, llame a la policía. Y no le diga a nadie en qué habitación estoy. 20 minutos después, desde la ventana de mi suite, vi cómo la policía se llevaba a Daniel y a Laura esposados. Los guardaespaldas resultaron ser cobradores de una de las empresas a las que les debían dinero. Mi teléfono sonó. Era la licenciada Hernández. Señora Solís, ¿está bien? Me llamó la policía para confirmar la orden de restricción. Estoy bien, licenciada. Pero Daniel vino con ayuda. Perfecto. Ahora tenemos violación de la orden de restricción, intimidación con amenazas y alteración del orden público. El caso se está fortaleciendo solo. Al día siguiente, martes, recibí una llamada inesperada. Era de una reportera de un periódico local. Señora Solís, me llamo Patricia Vega, del Diario de Guadalajara. Nos llegó información sobre su caso. Una mujer mayor víctima de abuso familiar, con evidencia de conspiración para homicidio. ¿Le gustaría contar su historia? No sé si sea buena idea. Señora, estos casos necesitan visibilidad. Hay miles de adultos mayores sufriendo abuso de sus propias familias. Su historia podría ayudar a otros a encontrar el valor para denunciar. Esa tarde, en la oficina del periódico, conté mi historia completa por primera vez. La reportera grabó todo, tomó fotos de los documentos, revisó los videos. Cuando terminamos, tenía lágrimas en los ojos. Señora Solís, en 20 años de periodismo nunca había visto un caso tan bien documentado de abuso familiar, y tampoco había conocido a una mujer con tanto valor para defenderse. No tuve opción, señorita Patricia. Era defenderme o morir. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿No se arrepiente? Al final, es su hijo. Me quedé pensando un momento largo. Mi hijo murió el día que planificó matarme. La persona que vive en mi casa ahora es un extraño que resulta que comparte mi sangre. El miércoles, el artículo salió en primera plana. Anciana descubre plan de su hijo para asesinarla y heredar $6 millones. La historia se volvió viral en redes sociales. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de otros periódicos, estaciones de radio, programas de televisión. La licenciada Hernández llamó emocionada. Señora Carmen, esto es increíble. La presión mediática va a acelerar todo el proceso legal. Pero también necesitamos hablar de su seguridad. Daniel y Laura ya salieron bajo fianza. ¿Qué recomienda? Por ahora, manténgase en el hotel.
Tengo contactos de seguridad privada que pueden cuidarla. Y hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Daniel contrató a un abogado penalista muy caro. Están preparando una contraofensiva. Van a alegar que usted sufre demencia senil, que los videos son malinterpretados, que todo es producto de paranoia de la edad. Pero tenemos los documentos médicos falsos. Sí, pero van a argumentar que ellos los consiguieron porque estaban genuinamente preocupados por su salud mental. Van a presentarla como una anciana confundida que malinterpretó las intenciones de su familia amorosa. Esa noche, sola en mi suite, me quedé viendo las luces de Guadalajara y pensando en el futuro. Daniel no se iba a rendir fácilmente. Tenía abogados, tenía la narrativa de ser el hijo preocupado, tenía la simpatía automática que la gente siente por los hijos víctimas de padres difíciles. Pero yo tenía algo más poderoso, la verdad. Y por primera vez en mi vida, tenía los recursos para defenderla. Al día siguiente iba a empezar la verdadera batalla. Pero ya no era la Carmen asustada que cocinaba frijoles mientras planeaban matarla. Era Carmen Solís, la mujer que había heredado $6 millones y había decidido usarlos para salvar su propia vida, y estaba lista para la guerra. El viernes por la mañana, la licenciada Hernández me llamó con noticias que me helaron la sangre. Carmen, tenemos un problema. Daniel y Laura lograron que un juez ordenara una evaluación psiquiátrica obligatoria para usted. Argumentaron que los videos fueron tomados sin consentimiento por una persona con deterioro mental y que sus acusaciones son producto de paranoia senil. ¿Cómo es posible? Consiguieron declaraciones de vecinos que dicen que usted había estado actuando extraño últimamente. También presentaron un testimonio del doctor que falsificó sus documentos médicos, pero ahora él jura que los exámenes fueron reales. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que presentarnos en el juzgado mañana a las 10 de la mañana. Será una audiencia pública donde un psiquiatra independiente la va a evaluar. Y un juez va a decidir si usted está mentalmente capacitada para manejar sus asuntos legales y financieros. ¿Y si el juez decide que no estoy capacitada? Daniel se convertirá en su tutor legal. Tendrá control total sobre su dinero, sus propiedades, sus decisiones médicas. Todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi suite pensando en todo lo que podía salir mal. ¿Qué tal si el psiquiatra estaba comprado? ¿Qué tal si mi edad jugaba en mi contra? ¿Qué tal si Daniel realmente lograba convencer a un juez de que era un hijo amoroso preocupado por su madre senil? El sábado llegué al juzgado acompañada por la licenciada Hernández y 2 guardaespaldas que había contratado. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, y en primera fila, Daniel y Laura con su abogado, un hombre elegante que me miraba como si fuera una anciana confundida que iba a ser fácil de manipular. Cuando entré, Daniel se levantó y caminó hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, dejemos esto. Ven a casa. Te extraño mucho». La actuación era perfecta. Para cualquiera que no supiera la verdad, parecía un hijo desesperado tratando de ayudar a su madre enferma. «No me toques», le dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Ves?», le susurró a su abogado. Pero yo alcancé a escuchar. Paranoia. Agresividad. Pérdida de vínculos afectivos. La audiencia comenzó con el abogado de Daniel presentando su caso. Durante 1 hora completa, pintó el cuadro perfecto. Una anciana que había empezado a mostrar signos de demencia, que había malinterpretado conversaciones inocentes, que había instalado cámaras espía por paranoia y que ahora acusaba falsamente a su familia amorosa de querer hacerle daño. «Su señoría», decía el abogado con voz compasiva, «mi cliente solo quiere lo mejor para su madre. La ama profundamente, y por eso está dispuesto a asumir la responsabilidad de cuidarla, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles». Después me tocó a mí. El psiquiatra, un hombre mayor con una barba gris, me hizo preguntas durante 2 horas. Examen mental, pruebas de memoria, evaluación de mi capacidad de razonamiento. Respondí todo con calma, con claridad, con la precisión de alguien que estaba completamente en control de sus facultades, pero sabía que eso no era suficiente. Daniel había construido una narrativa muy convincente.
Entonces llegó el momento que cambiaría todo. La licenciada Hernández pidió permiso para reproducir las grabaciones de audio. Su señoría, las grabaciones no mienten. En ellas se escucha claramente cómo el hijo de la señora Solís planea internarla en un asilo para acceder a sus bienes, cómo habla de acelerar su muerte y cómo busca médicos corruptos para fabricar diagnósticos falsos. Las grabaciones sonaron en la sala silenciosa. La voz de Daniel diciendo que sería más fácil si yo muriera. La voz de Laura hablando de acelerar lo natural. Los planes para sedarme hasta deteriorar mi salud. Cuando terminaron, el silencio en la sala era absoluto. Varias personas estaban llorando. Los periodistas escribían furiosamente. Daniel estaba pálido como un papel. Su abogado trató de hacer control de daños. Su señoría, estas grabaciones fueron tomadas sin consentimiento y pueden haber sido editadas. Además, mis clientes estaban atravesando un momento de estrés financiero y tal vez expresaron frustraciones que no reflejan sus verdaderas intenciones. Pero el daño estaba hecho. El psiquiatra dictaminó que yo estaba completamente capacitada mentalmente. El juez ordenó que Daniel y Laura fueran arrestados inmediatamente por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Pensé que había ganado. Pensé que finalmente había terminado la pesadilla. Pero Daniel tenía una carta más que jugar. Mientras los policías se acercaban a arrestarlo, se levantó y pidió permiso para hablar. Su señoría, hay algo más que esta corte debe saber antes de tomar una decisión final. El juez, visiblemente molesto, le concedió un minuto. Mi madre ha omitido información crucial sobre su estado mental. Hace 2 semanas, intentó suicidarse. La encontré en el baño de su casa con una sobredosis de pastillas para dormir. Tuve que llevarla al hospital. Tengo los récords médicos. El mundo se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los periodistas levantaron las cámaras. El juez frunció el ceño. ¿Es eso cierto, señora Solís? No, respondí, pero mi voz sonó débil, insegura. Daniel sacó un folder de su maletín. Tengo aquí el reporte del Hospital Civil, fechado hace 15 días. Ingreso por intento de suicidio. Carmen Solís, 64 años. La licenciada Hernández tomó los documentos y los revisó rápidamente. Su cara se puso grave. Su señoría, necesito un receso para verificar la autenticidad de estos documentos. No hay nada que verificar, continuó Daniel, ahora con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Mi madre ha estado sufriendo de depresión severa desde la muerte de mi padre. Los últimos meses había empeorado mucho. Por eso Laura y yo estábamos tan preocupados. Por eso buscamos ayuda médica, porque sabíamos que estaba en peligro. ¡Mentiroso!, grité, levantándome de mi asiento. Jamás he intentado suicidarme. Esos documentos son tan falsos como los otros. Pero el daño estaba hecho. Las dudas habían sido sembradas. Una anciana que acusaba falsamente a su familia de conspirar contra ella y que había intentado suicidarse, ¿era realmente confiable? El juez ordenó un receso de 2 horas para verificar los documentos del hospital. Durante el receso, en una sala privada, la licenciada Hernández me dio la noticia que temía escuchar. Carmen, los documentos son reales. Hay un registro de una Carmen Solís de 64 años que ingresó al Hospital Civil hace 15 días por sobredosis de sedantes. Pero yo nunca he estado en ese hospital. Jamás he tomado sedantes en mi vida. Lo sé, pero alguien usó su identidad. Alguien que se parece lo suficiente a usted como para engañar al personal médico. Entonces entendí la magnitud de la conspiración. No habían empezado a planear mi muerte la semana pasada. La habían estado planeando durante meses. Habían creado un historial médico falso completo, usando a alguien más, preparando el terreno legal perfecto. Si lograban declararme mentalmente incapacitada, no solo tendrían acceso a mi dinero, tendrían justificación legal para internarme en una institución psiquiátrica. Y una vez ahí, con mi historial de intentos de suicidio y deterioro mental, mi muerte parecería natural, inevitable. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo que se me acababan las opciones. Tenemos que demostrar que usted no estuvo en ese hospital esa noche.
¿Recuerda exactamente dónde estaba hace 15 días? Pensé rápidamente. Hace 15 días. Estaba en casa de Rosa, mi comadre. Nos quedamos hasta muy tarde viendo una película. Se quedó a dormir porque ya era muy noche. ¿Rosa puede testificar? Rosa puede hacer más que testificar. Llamamos a Rosa y le expliqué la situación. Su respuesta me llenó de esperanza. Carmen, esa noche tomé fotos. ¿Te acuerdas? Dijiste que hacía años que no te retrataban, y yo insistí en tomarte varias fotos con mi teléfono. Las tengo guardadas con fecha y hora. Una hora después, Rosa llegó al juzgado con su teléfono y una memoria USB. Las fotografías mostraban claramente que yo había estado en su casa la noche del supuesto intento de suicidio, a más de 20 kilómetros del hospital civil. Cuando la audiencia se reanudó, la licenciada Hernández presentó la evidencia fotográfica. Su señoría, estas fotografías demuestran de manera irrefutable que la señora Solís no pudo haber estado en el hospital civil la noche del supuesto intento de suicidio. Alguien usó su identidad para crear un registro médico falso. Daniel se puso de pie, desesperado. Las fotos pueden ser falsificadas. Los metadatos pueden ser alterados. Pero ya era demasiado tarde. El juez había visto suficiente. He escuchado evidencia de una conspiración sistemática para defraudar, intimidar y potencialmente asesinar a la señora Carmen Solís. Los documentos médicos falsos, los registros hospitalarios fraudulentos y las grabaciones de audio constituyen evidencia abrumadora de actividad criminal. Golpeó el martillo con fuerza. Daniel Solís y Laura Martínez quedan arrestados por fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer homicidio y uso fraudulento de identidad. La señora Carmen Solís es declarada completamente capacitada para manejar sus asuntos legales y financieros. Mientras las esposas se cerraban en las muñecas de Daniel, me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era amor, no era arrepentimiento, era odio puro. Esto no ha terminado, vieja, me susurró mientras los policías se lo llevaban. Encontraré la manera de hacerte pagar por esto. Pero yo ya no tenía miedo, porque finalmente había entendido que el Daniel que me había amenazado nunca había sido mi hijo. Mi hijo había muerto años atrás, y yo acababa de enterrarlo para siempre. El amanecer en Sevilla tenía un color diferente, casi dorado, cuando abrí las contraventanas de la finca por primera vez. El olor a azahar se mezclaba con el de la tierra húmeda después de la lluvia nocturna. Había pasado apenas una semana desde el juicio en Guadalajara, pero sentía como si hubieran pasado años. Mis manos, antes temblorosas por la ansiedad, ahora descansaban firmes sobre el marco de la ventana. La brisa tibia me acariciaba la piel, y por un momento me permití cerrar los ojos y respirar hondo, como si cada bocanada de aire andaluz borrara un fragmento del dolor que había dejado atrás. El abogado Martínez me recibió en la entrada principal para iniciar los trámites finales de la herencia. Caminamos por los pasillos de piedra, donde el eco de nuestros pasos parecía contar historias centenarias. Cada habitación guardaba retratos de antepasados que jamás había conocido, pero que de pronto sentía cercanos, como si me dieran la bienvenida. El despacho principal, con sus estanterías repletas de libros antiguos y un gran ventanal que dejaba entrar la luz de la mañana, se convirtió en mi refugio favorito. Allí firmé los documentos que me convertían oficialmente en la única dueña de esas tierras, de esas paredes, de esa nueva vida. Por la tarde, mientras el abogado repasaba detalles bancarios, mi mente viajaba inevitablemente a Guadalajara. Pensaba en Daniel, en Laura, en el vacío que habían dejado. No era nostalgia, era una mezcla de incredulidad y tristeza profunda. ¿Cómo se llega a un punto donde la sangre que criaste planea tu destrucción? La respuesta no importaba tanto ahora. Lo importante era que yo había sobrevivido. Los días siguientes se llenaron de descubrimientos. Aprendí a recorrer los olivares al amanecer, a distinguir el sonido de los ruiseñores que cantaban en la arboleda, a preparar café con el mismo aroma que me recordaba a las mañanas en México, pero con un sabor nuevo, más libre. Conocí a Clara, la encargada de la finca, una mujer de mi edad con ojos brillantes y una risa que se sentía como un abrazo. Me presentó a los trabajadores, me enseñó el funcionamiento del molino de aceite
Y me habló de las tradiciones locales. Por primera vez en décadas, nadie me trataba como una carga. Cada saludo era una invitación a ser parte de algo. Sin embargo, la paz que comenzaba a sentir se vio interrumpida una tarde cuando sonó mi teléfono. Era Rosa, mi comadre fiel. Su voz traía un matiz de preocupación que atravesó la distancia. «Carmen, hija, ¿estás bien?», preguntó casi sin saludar. «Sí, comadre. Aquí todo es tranquilo». «¿Por qué?», respondí, aunque un nudo empezó a formarse en mi estómago. Recibí una llamada de un periodista de Guadalajara. Dice que Daniel salió bajo fianza mientras esperan el juicio principal. Me advirtió que andaba preguntando por ti. ¿Qué quieres saber a dónde fuiste? Me quedé en silencio. El eco de sus palabras me devolvió a aquel momento en el juzgado cuando Daniel, esposado, me prometió que esto no había terminado. Por un segundo, el aire fresco de Sevilla se sintió pesado. «Gracias por avisarme, Rosa», dije finalmente, tratando de mantener la calma. «Aquí estoy segura. Nadie sabe la dirección exacta». Colgué y me quedé mirando la pantalla negra del teléfono. Parte de mí sabía que Daniel no se rendiría tan fácilmente. Su orgullo, su ambición, su odio, todo eso lo impulsaría a buscarme, aunque tuviera que cruzar un océano. Esa noche casi no dormí. Me senté en la terraza observando la luna sobre los olivares, recordando cada detalle de su amenaza. «Encontraré la manera de hacerte pagar por esto». Las palabras me perseguían como un eco lejano. Pero ahora no era la misma mujer que temblaba en la cocina de Guadalajara. Había aprendido a defenderme, a usar la ley, a no callar. A la mañana siguiente llamé a la licenciada Hernández para informarle. «No se preocupe, señora Solís», me dijo con seguridad. «Tenemos medidas internacionales de protección. Si él intenta viajar, quedará registrado. Además, Interpol tiene copia de la orden de restricción. Usted está fuera de su alcance legal». Su voz me tranquilizó, pero el miedo seguía agazapado, como un animal que no se deja domesticar. Decidí reforzar la seguridad de la finca, cámaras nuevas, guardias discretos. No era vivir con paranoia, era vivir con prudencia. Los días continuaron entre trámites y descubrimientos personales. Empecé a asistir a clases de flamenco en el pueblo cercano. Al principio mis rodillas protestaban, pero con cada paso sentía cómo mi cuerpo recuperaba fuerza. La música, el taconeo, el sonido de las palmas se convirtieron en una terapia inesperada. Cada giro de falda era una declaración de independencia, un recordatorio de que mi vida me pertenecía. Una tarde, al salir de la clase, un hombre alto, de cabello oscuro y sonrisa franca, se me acercó. Se llamaba Alejandro, profesor de historia en la universidad local. Había leído mi historia en el periódico español que replicó la noticia desde México. «Su valentía es inspiradora», me dijo. Al principio desconfié. Después de todo, mi experiencia me había enseñado a no creer en las apariencias. Pero su mirada era distinta, sin rastro de compasión ni de interés oculto. Era respeto genuino. Empezamos a conversar después de cada clase. Me habló de la historia de Andalucía, de las luchas de las mujeres de su familia, de cómo admiraba a quienes se negaban a ser silenciadas. Con él aprendí a pasear por las calles estrechas de Sevilla sin sentirme extranjera. No era romance lo que buscaba, era compañía. Y en su amistad encontré una nueva forma de confiar. Aún así, las sombras del pasado regresaban en sueños. Soñaba que Daniel aparecía en la puerta de la finca, que su voz llenaba los pasillos antiguos, que intentaba arrancarme todo de nuevo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero cada mañana, al abrir los ojos, veía la luz suave entrando por la ventana y recordaba que estaba a miles de kilómetros de aquel peligro. Un mes después de mi llegada, recibí un sobre con el sello del juzgado de Guadalajara. Lo abrí con manos firmes. Era la confirmación oficial de que la casa en México me pertenecía sin ninguna deuda. El juez había anulado las hipotecas fraudulentas y ordenado su venta para cubrir las indemnizaciones que Daniel y Laura debían pagarme. La justicia, lenta pero firme, había terminado su trabajo. Esa noche, mientras cenaba en el patio de la finca con Clara y Alejandro, sentí una gratitud profunda, no solo por el dinero o por la seguridad, sino por la vida misma.
Había atravesado el fuego y, en lugar de consumirme, me había transformado. ¿Extrañas Guadalajara?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Pensé en la pregunta. Extrañaba algunos olores, algunas calles, pero no la vida que llevaba allí. Extraño a la mujer que fui, respondí, porque sin ella no estaría aquí, pero no volvería atrás. Alejandro sonrió con complicidad. Entonces Sevilla ya es tu hogar. Lo miré a los ojos y supe que tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, pertenecía a un lugar que había elegido yo, no las circunstancias. Antes de dormir, abrí la caja de la tía Herminia y acaricié sus cartas. En cada línea sentía su presencia, como si hubiera sabido que un día necesitaría estas tierras para renacer. Me di cuenta de que, aunque el dolor de la traición de Daniel siempre estaría en mi historia, ya no definía mi futuro. Apagué la luz con una certeza luminosa. Mi vida, a los 64 años, apenas comenzaba. Y ninguna sombra, por más lejana que viajara, podría apagarla. El sol de Sevilla apenas despuntaba cuando escuché el timbre de la puerta principal de la finca. El sonido retumbó en los pasillos de piedra como un presagio. Eran las 6 de la mañana, y yo no esperaba a nadie. Me puse la bata, bajé las escaleras con el corazón acelerado y abrí la puerta. Un mensajero uniformado me entregó un sobre grueso, con sello oficial mexicano. Firmé el recibo sin hacer preguntas. La curiosidad vencía a la prudencia. Al abrir el sobre, encontré una carta del Consulado de México en Madrid. Informaban que Daniel había apelado la sentencia. Alegaba que el juicio original estuvo viciado por pruebas obtenidas de forma ilícita y que se violaron sus derechos como hijo y heredero. Decía también que planeaba viajar a España para reclamar el contacto con su madre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La orden de restricción seguía vigente, pero la idea de que Daniel pisara suelo europeo me revolvía el estómago. Respiré hondo y marqué el número de la licenciada Hernández. Contestó con su voz firme, siempre lista. «No se preocupe, Carmen», dijo. «No puede acercarse a usted sin violar múltiples acuerdos internacionales. Pero entiendo su inquietud. Le recomiendo avisar al consulado español y reforzar la seguridad de la finca». Agradecí su serenidad, aunque mi mente seguía inquieta. Colgué y fui directa a la oficina de Alejandro, que a esas horas ya corregía exámenes. «¿Todo bien?», preguntó al verme entrar con el sobre en la mano. «Daniel quiere venir», le conté, sintiendo que la voz me temblaba. «No sé qué es capaz de hacer». Alejandro leyó la carta con el ceño fruncido. «Si se atreve, la ley está de tu lado. Pero entiendo que el miedo no se calma con papeles. Voy a hablar con la policía local. Tengo amigos que pueden vigilar discretamente». Su apoyo me dio un poco de alivio. Aún así, esa noche apenas dormí. Soñé que Daniel cruzaba la verja de la finca, que su sombra se alargaba sobre los olivares, que su voz rompía la calma con un «Mamá, esto no ha terminado». Desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Los días siguientes traté de mantener la rutina: clases de flamenco, paseos por el mercado, charlas con Clara, pero cada sonido inesperado me hacía girar la cabeza. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Una camioneta que pasaba 2 veces por la misma calle. Un hombre con gorra que parecía esperar en la esquina. Tal vez era solo mi mente alerta. Pero la inquietud era real. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, sonó mi teléfono con un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó. «¿Mamá?». La voz de Daniel era inconfundible, aunque más áspera de lo que recordaba. No respondí de inmediato. «Sé que estás ahí», continuó. «No he venido a pelear. Solo quiero hablar. Me equivoqué, lo admito. Déjame verte». «No tienes nada que decirme que yo quiera escuchar», respondí con firmeza. «Mamá, por favor, no sabes lo que es perderlo todo». Laura me dejó. «Estoy solo. Necesito a mi madre». Su tono era una mezcla de súplica y manipulación. Cerré los ojos, intentando no caer en el viejo reflejo de protegerlo. «Daniel, buscaste mi muerte. No hay perdón posible». «No es cierto», gritó. «Solo estaba desesperado. Las deudas, el miedo. Nunca quise hacerte daño de verdad. Tienes una extraña manera de demostrarlo».
dije, y colgué. Me quedé mirando el teléfono, temblando. Parte de mí, la madre que lo había amado toda la vida, quería creerle. Pero otra parte, la mujer que había visto los videos y leído los documentos falsos, sabía que sus palabras podían ser solo otra trampa. Esa misma noche, Alejandro llegó con noticias. La policía confirmó que Daniel intentó entrar a España. Me explicó. Fue detenido en el aeropuerto de Barajas y lo enviarán de regreso a México. Pero es probable que siga intentando. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. No había duda. Daniel no iba a dejarme en paz. Sin embargo, por primera vez comprendí que su guerra ya no podía tocarme. Yo había construido una vida que no dependía de su amor ni de su perdón. Decidí enfocarme en mí. Me inscribí en un taller de pintura al óleo, algo que siempre había soñado hacer. El olor a trementina y los colores vivos me transportaban a otro mundo. Pintaba atardeceres sevillanos, retratos de mujeres fuertes, autorretratos donde mi rostro aparecía sereno, con arrugas que contaban historias de resistencia. Un día, mientras firmaba uno de mis cuadros, Clara se acercó con una sonrisa cómplice. «Tienes talento, Carmen. Podríamos organizar una pequeña exposición en el pueblo. A la gente le encantará conocer tu historia». La idea me asustó y emocionó a la vez. ¿Exponer mi vida de nuevo? ¿Mostrar mi arte, mi rostro, después de todo el escándalo? Pero la pintura me había dado una voz distinta, una que no dependía de periódicos ni de tribunales. Acepté. Pasé semanas preparando las piezas, paisajes, bodegones, autorretratos. Cada pincelada era un fragmento de mi nuevo yo. El día de la inauguración, la sala se llenó de vecinos, curiosos y artistas locales. Alejandro presentó mi obra con un discurso breve. Estas pinturas no solo son colores en un lienzo, son el testimonio de una mujer que se negó a ser silenciada. Cuando me pidieron unas palabras, sentí un nudo en la garganta. Miré los rostros atentos y hablé con el corazón. Pintar me salvó. Me recordó que todavía hay belleza incluso después de la traición más profunda, que ninguna herida es tan grande como para apagar la luz que llevamos dentro. Los aplausos resonaron en la sala y sentí una paz que ni siquiera la sentencia judicial me había dado. Esa noche, de regreso en la finca, revisé el buzón de voz. Había un mensaje de Daniel, corto y casi inaudible. «Mamá, lo siento. Solo quería verte una vez más». No respondí, no borré el mensaje, pero tampoco lo guardé con cariño. Era simplemente una evidencia más de un pasado que ya no controlaba mi presente. Pasaron los meses. La finca floreció. Los olivares dieron una cosecha abundante y mis cuadros se vendieron mejor de lo esperado. Con las ganancias, creé una pequeña fundación en memoria de mi tía Herminia para apoyar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Quería que mi historia sirviera para algo más que un titular. Un año después, recibí una última noticia de México. Daniel había sido condenado a varios años de prisión tras perder la apelación definitiva. Laura, que había desaparecido, fue capturada por fraude en otro estado. Sentí un alivio silencioso, no de venganza, sino de cierre. La justicia había hablado, y mi vida seguía su curso. Aquella noche, sentada bajo las estrellas de Andalucía, comprendí que mi viaje no había sido solo geográfico. Había atravesado el miedo, la traición y el dolor para encontrar algo que siempre estuvo en mi interior, la certeza de que mi valor no dependía de nadie más. Y esa certeza, más que la herencia o las victorias legales, era mi verdadera riqueza. Las campanas de la Catedral de Sevilla repicaban cuando abrí los ojos aquella mañana. Había pasado un año desde que recibí la carta del consulado y desde el último mensaje de Daniel. El tiempo, pensé, tiene una manera de acomodar las heridas. No las borra, pero las vuelve menos filosas. Mi vida se había transformado en una rutina llena de pequeños milagros. Los paseos por el Guadalquivir al amanecer, las clases de pintura que ahora yo misma impartía en el pueblo, las conversaciones interminables con Clara y Alejandro sobre arte, historia y las vueltas inesperadas del destino. Esa mañana me preparaba para algo especial. La fundación que había creado en honor a mi tía Herminia organizaba su primer encuentro internacional de mujeres mayores que habían sobrevivido a abuso familiar.
Habíamos recibido testimonios de toda España, de México, incluso de Argentina y Chile. Mujeres que, como yo, se habían negado a ser silenciadas. Mientras revisaba la lista de asistentes, sentí un orgullo que me llenó el pecho. Cada nombre representaba una vida que se negaba a vivir con miedo. Al salir hacia el centro cultural, una brisa cálida me envolvió. El cielo estaba limpio, de un azul profundo que parecía prometer un día luminoso. En el salón principal, las mujeres llegaban poco a poco. Algunas caminaban apoyadas en bastones, otras venían acompañadas de hijas y nietas. Había risas, abrazos, lágrimas discretas. Cuando subí al escenario improvisado, el murmullo se apagó. Respiré hondo y hablé con voz firme. Todas las que estamos aquí sabemos lo que significa ser traicionadas por la gente que amamos. Pero también sabemos que la traición no es el final de la historia. Estamos vivas, fuertes y listas para escribir el resto de nuestras vidas. Los aplausos retumbaron como un latido colectivo. Vi ojos brillantes, sonrisas que mezclaban dolor y esperanza. Por un instante sentí que la voz de mi tía Herminia me acompañaba, celebrando cada palabra. Después del encuentro, Alejandro me invitó a caminar por la orilla del río. La tarde caía y el cielo se teñía de tonos naranjas y rosas. «Has creado algo extraordinario, Carmen», me dijo mientras las luces del puente de Triana se encendían. «Tu historia está cambiando vidas». «No lo hice sola», respondí. «Cada mujer que se atrevió a hablar es parte de esto». Nos quedamos en silencio, mirando el agua que reflejaba los colores del atardecer. En ese momento comprendí que mi vida, a los 65, no solo tenía sentido, tenía propósito. Al llegar a la finca, encontré un sobre en el buzón, esta vez con sello de una prisión en México. Mi corazón se agitó. Lo abrí con manos firmes. Era una carta de Daniel. Dudé antes de leerla, pero finalmente dejé que sus palabras fluyeran. «Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que en esta celda he tenido tiempo de pensar. Lo que hice fue imperdonable. La codicia me cegó. El miedo a fracasar me convirtió en un monstruo. No sé si algún día mereceré tu mirada otra vez, pero necesitaba pedirte perdón. Eres más fuerte de lo que imaginé, y tal vez, en algún lugar de mi corazón, aún queda algo del hijo que fuiste tú quien crió». La carta estaba manchada en una esquina, quizás por lágrimas. Me quedé largo rato en silencio. No sentí alegría ni odio, solo una tristeza serena. No podía borrar lo ocurrido, pero esas palabras eran un paso hacia algo que no esperaba. La posibilidad de que él también se transformara. Esa noche, encendí una vela en la pequeña capilla de la finca. Miré la llama temblorosa y hablé en voz baja, como si mi tía Herminia pudiera escucharme. No sé si podré perdonarlo, pero sé que no quiero vivir con rencor. Me diste una nueva vida y no la llenaré de odio. Al día siguiente, llevé la carta a mi taller y la guardé en un cajón, junto a las fotografías de cuando Daniel era un niño. No para justificar nada, sino para recordar que incluso las almas más oscuras pueden buscar un rayo de luz. Los meses pasaron y mi fundación creció. Organizamos talleres de autodefensa, asesoría legal gratuita y grupos de apoyo. Historias de mujeres que recuperaban su dignidad llegaban cada semana. Cada una de ellas era una prueba de que el amor propio puede renacer en cualquier etapa de la vida. Un atardecer de primavera, Alejandro me invitó a una cena especial en el patio de la finca. Bajo las guirnaldas de luces, me habló con sinceridad. «Carmen, cuando te conocí admiré tu valentía. Ahora admiro también tu capacidad de amar sin perderte a ti misma. Me gustaría compartir más que amistad, si tú lo deseas». Sentí un calor inesperado en el pecho. Habían pasado años desde que alguien me miraba así, sin exigencias, sin sombras de control. «No necesito un hombre para sentirme completa», le dije, sonriendo. «Pero tampoco voy a cerrar la puerta al cariño cuando llega con respeto». Brindamos con vino de la región. No era el inicio de un cuento de hadas, sino el reconocimiento de que el amor puede ser compañía, no cadena. Poco a poco, mi vida se llenó de colores. Los de mis cuadros, los de las flores del jardín, los de las voces de mujeres que encontraban esperanza. La finca se convirtió en un refugio,
un lugar de aprendizaje y celebración. Cada rincón hablaba de resiliencia. En una tarde luminosa, mientras pintaba un paisaje de olivos, pensé en el largo camino recorrido, desde las madrugadas de café en Guadalajara hasta los pasillos del juzgado, desde el miedo al renacimiento. Recordé a la Carmen que temblaba frente al monitor de las cámaras y comprendí que esa mujer, con todo su dolor, había sido el puente hacia la que soy hoy. A veces llegan cartas de Daniel desde la prisión. No todas las leo. Algunas las guardo cerradas, otras las abro y las dejo reposar. No busco reconciliación, solo reconozco su intento de encontrar un poco de humanidad. Quizás algún día, cuando él también haya cambiado, podamos mirarnos a los ojos sin odio. Tal vez no. Y está bien. Hoy, cuando cae la noche y el cielo de Andalucía se llena de estrellas, me siento en el patio con una copa de vino y escucho los sonidos del campo. No hay miedo, no hay cadenas, solo la certeza de que, incluso después de la traición más profunda, la vida puede florecer. He aprendido que perdonar no siempre significa volver a abrazar. A veces significa soltar el peso que otros intentaron ponerte en el alma y seguir caminando ligera. Y mientras las luciérnagas encienden su danza, sé que la mujer que ahora soy jamás volverá a ser prisionera de nadie, ni siquiera de su propio pasado. Lección de vida. La fuerza para empezar de nuevo no depende de la edad ni del dinero heredado. Nace cuando decides dejar de vivir en el miedo y eliges tu propia dignidad. Nadie tiene derecho a quebrar tu voluntad, ni siquiera la sangre de tu sangre. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Responde a esta pregunta en los comentarios. Si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien necesita escucharlo.